¿Creen ustedes que la pobreza es porque quieren? ¿Que realmente ustedes se ganaron eso? ¿Porque no luchan? ¿O porque no luchan lo suficiente como muchos dicen? Esa es una pregunta que queremos explorar hoy. Mirar a ver qué tan cierto es eso de que somos pobres porque queremos. Desde mi punto de vista, no creo. Eso me hace recordar alguna vez una frase que dijo un profesor. Hizo una parábola, la cual decía, muchachos, hay una canasta de basura aquí enfrente, cada uno va a hacer una bola. ¿A quién le queda más fácil encestar? ¿Quién va a encestar más fácil? Obviamente, los que estaban en la primera fila iban a encestar más rápido y mucho más fácil, logrando más puntos. El de la última fila le tocó muy difícil y le tocaron muchos intentos, pero lo logró. Entonces, ahí es cuando uno se pregunta, nuestra posición social, nuestra familia, las personas que están alrededor de nosotros, los contactos, también la base monetaria con la que iniciamos la vida, ¿ayuda o impide avanzar? Entonces, es una pregunta que quiero hacer. ¿Somos pobres porque queremos? Siempre se ha dicho o hemos escuchado, ¿no? De que usted es pobre porque quiere, ¿sí? Y eso se da muchas veces, como que nos han influenciado bastante digamos, esa frasecita en nuestra mente, ¿no? Eh, y yo creo que realmente no es así como tal. Siempre habrá factores que pues determinarán si nuestro proceso o va a ser muy largo o lo vamos a lograr muy rápido, o incluso si lo alcanzaremos o no. Cuando hablamos de que usted es pobre porque quiere, quizás a veces es también, creo que la mentalidad con la que se empieza a trabajar. Quizás ahí es donde empieza, digamos, a funcionar la frase esa, usted es pobre porque quiere. Quizás físicamente o monetariamente no funciona igual, no funciona igual, sino ya tenga que ver otros factores. Yo, dentro de mi historia de vida, Ujú. conozco qué es estar arriba y entre comillas abajo. Por el lado de mi madre, es descendiente de familia campesina, ¿sí? Como dicen los mexicanos, de la sierra. Por el lado de mi padre, pues era una persona muy acomodada, ¿sí? Aquí en Colombia, esto se maneja por estratos, es inclusive muy raro. En ciudades como México, DF o el país como tal, eso no existe. Sí, se sabe que, sea como sea, hay la diferenciación por la capacidad de adquirir objetos, cosas, en fin, bienes y servicios. Pero sin embargo, no hay como ese nivel de estratificación donde dicen, bueno, eh, este es estrato uno, 2, 3, este es más pobre, este más rico, según como un ranking, como un nivel, ¿sí? Como algo que te Ujú. encasilla. En Colombia sí. Y curiosamente el estar en una familia donde estaban esos dos mundos juntos, me permitió en cierta forma ver la riqueza como algo natural, no como algo de superioridad o que digamos, estuviera por encima de otros por solo tener más dinero o no. Y gozo de tener eso hasta los 14 años. Fallece mi padre y ya conozco el otro lado vívido. Viví 14 años en la opulencia, en cierto modo, donde aquí en Colombia los estratos más altos son 5 y 6, yo vivía en un 5. Y cuando fallece él, se pierde esa comodidad durante un largo tiempo y conozco lo que sería un estrato uno y 2. Curiosamente, eso me abrió la mente y entendí bastantes cosas, entre esas, muchas veces uno no es pobre porque quiere, ¿sí? Dentro Ujú. de las grandes pérdidas que tuve, no fue tanto mi padre en el sentido de que él era el sustento de la casa, sino también que él era el que manejaba los contactos, el que se movía por las grandes esferas. Entonces, el no tener esos contactos realmente me afectó mucho dentro de mi futuro y dentro de mi sueño. Entonces, eso de que digan que es pobre porque quiere, eso es una gran mentira, ¿sí? Es las circunstancias. Yo estuve en el primer puesto como la parábola, en el último, ahora digamos que estoy en la mitad, Ya ¿sí? va mejorando. Sí, pero básicamente ha sido una lucha, ¿sí? Y ver eso, en cierta forma he valorado los dos lados, ¿sí? Sé que es dormir, entre comillas, en el suelo y dormir en una cama cómoda, ¿sí? Y en los dos lados se es feliz. ¿Sí? Ujú. Sin embargo, obviamente uno quiere no preocuparse por el dinero. La gran frase que dicen, el dinero no lo compra todo, pero ayuda mucho, sí es cierto. Sí, eso sí, sí voy a avalar que sí es cierto. ¿Qué opina usted? Bueno, acerca del dinero, sí, se ha visto que pues, el dinero se ha convertido como en una herramienta para someter a otros. Sí. Digamos, como en este caso esa situación le pasó a uno, a usted y a muchas personas también, ¿qué hace? Que es que ese valor del dinero ya no se convierta en algo para pasar por encima de otros, sino que ayuda a comprender
lo que realmente sirve el dinero y pues, la importancia de tener o cómo saberlo disfrutar dependiendo en qué lado esté. Obviamente, como mencionaba, lo que más rescato es la capacidad de tener contactos. Miren, ciertamente Donald Trump en algún momento quedó en quiebra y varias cosas lo ayudaron. Uno, venir de una posición ya fuerte. ¿Por qué? Porque parte de la deuda que él tenía con los bancos y la quiebra que se le generó a él, lo, era tanto dinero que él era, y perderlo a él como figura pública era tan fuerte que los bancos prefirieron ayudarle que dejarlo morir. ¿Por qué? Porque detrás de él había muchos contactos, había mucha gente que lo iba a ayudar, que era mejor tenerlos de amigo a esa gente que de enemigos. ¿Sí? Para un banco no ayudar a una persona de ese estilo es como negarle la puerta a mucha más gente. ¿Sí? También el estudio, un hombre estudiado, fue, si no estoy mal, piloto de la Marina, también hizo parte o hizo parte de una rama de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Después de eso, cogió el conglomerado que ya tenía el papá. Ya eran ricos, no tan ricos, pero tenían muy buen dinero. Y empezaron a escalar, ¿sí? Entonces, todo eso permitió que él pudiera estar en una mejor posición. Ahora, pues obviamente, más, siendo el presidente de los Estados Unidos, y sus hijos muy posiblemente van a lograr mucho más fácil cualquier cosa porque heredan los conocimientos y los contactos del padre, sumado a que está en una mejor posición, mucho más que la que él tenía anteriormente. Ok. O sea, le tocó pues, ayudarle, ¿no? O sea, el Sí, banco, le tocó sacarlo de ahí para que pues, siguiera funcionando. Por eso, los contactos fueron los que hicieron que el banco tomara esa esa decisión. decisión. Ajá. Entonces, imagínense, decirle a una persona que haga lo mismo, una persona pues que está en una condición de escasez, ¿sí? Que le diga al banco, no, perdóneme la deuda. A él no le va a importar, al banco no le va a importar. ¿Por qué? Porque pues no tiene contacto, no tiene nadie Ujú. que mueva, no tiene influencias. Entonces, tristemente, la realidad es que no. Sumado a eso, la pobreza impide generar suficiente conocimiento para avanzar. ¿Sí? Ujú. Todavía Exacto. mucha gente no sabe la diferencia entre un crédito de tasa fija y tasa variable y lo que mucho puede generar tomar una mala decisión económica dentro de una familia. Años y años de retraso. ¿Sí? Por ejemplo, en mi familia hay un caso en donde en pandemia sacan un préstamo a tasa variable, obviamente las tasas estaban muy baratas y la tasa variable siempre se ha caracterizado porque el interés, entre comillas, de los primeros etapas es bajo, ¿sí? Pero por ser variable, si este sube, sube exponencialmente, Ok. ¿sí? No se sostiene durante el tiempo. Entonces, estamos hablando de que ellos empezaron pagando una mensualidad al banco por la casa que ellos tienen, un préstamo de vivienda, de 10 millones perdón, de $100 mensuales. Y eso se le convirtió en cuestión de 2 años en casi $300. Se triplicó. Se triplicó solo por la tasa de interés variable. Entonces uno queda sorprendido y uno dice, pero de por Dios, no, que es que era el pago, la diferencia eran de $100 y el otro mensualidad era de 120 o 130, la de tasa fija, ¿sí? Entonces, obviamente uno ve eso, si uno es ignorante económicamente, uno dice, no, pues es más barato el otro, pero el otro 130, pero se mantiene durante toda la vida. Ok. Entonces, podía variar de aquí arriba, abajo las tasas de interés y no importaba, se iba a mantener. Una ventaja. Y por esa época yo saqué un préstamo para comprar mi carro y lo tomé a tasa fija, ¿sí? Y obviamente ahorita la inflación cambió, aumentó año tras año y realmente ahorita ese 100% que pagaba, ahorita me representa dentro de mis ganancias solo un 30, un 40%. ¿Sí? Obviamente al principio pagué más, pero ahorita no me duele. Entonces, saber esos pequeños detalles que eso se adquiere con el conocimiento, con aprender, muchachos, ir allá y meterle ganas, ¿sí? Requiere tener suficiente dinero para poder pagar una buena escuela, para poder entrar a una universidad. No mucha gente goza de tener la oportunidad de entrar a una beca, de poder estudiar a nivel superior, ¿sí? Entonces, imagínense cuánto dinero puede estar perdiendo las diferentes familias que hay en el mundo solo por saber pequeños, por no saber pequeños detalles, ¿sí? Entonces, hago la invitación a todos los errantes que comenten acerca de qué situaciones han vivido, si han vivido algo parecido en sus familias o que les realmente, qué han aprendido acerca de esto de ser pobre porque quiere, si están de acuerdo o no. Y obviamente si se pueden suscribir, háganlo muchachos. Oh, bueno, entonces me llega ahorita un pensamiento de que he escuchado
bueno, el dicho o la frase que dice que la plata llama a la plata. Entonces yo creo que ahí cabe, o sea, sí cabe esa frase, porque Claro, cabe mucho. ¿Por qué? Porque digamos, en ese caso, como se dice, que la plata pues puede generar educación, ¿sí? Entonces, esas decisiones ya las vamos a tomar con más responsabilidad, porque ya hemos invertido plata para aprender, y eso es lo que hace que la plata pues llame más la la plata. plata, es Y correcto. es un dicho que dicen, o sea, que he escuchado gente o sea, que en ejemplo, digamos, las rifas, ¿sí? Sí, Que he escuchado de que, digamos, la gente compra su rifa, vende y se anota alguien que tiene bajos recursos sí. y esa no gana. Pero resulta que la persona que pues tiene más poder adquisitivo o está más acomodado, ganó. Entonces de una vez dicen, no, es que la plata llama a la plata. O sea, sí, o sea, lo aplican a ese contexto, como de tipo suerte. Como tipo suerte que Ajá. llama. Bueno, eso es otro detalle y no lo podemos ver por suerte. Yo lo veo más por capacidad. Me explico. Usted cuando tiene dinero Ujú. y ve la posibilidad de apostar, usted apuesta mucho más grande o por cantidad. Por ejemplo, a mí todos estos días me han ofrecido varias gente, pues, lotería, ¿sí? No sé en otros países cómo le llamarán, pero también le dicen rifas. Y yo he comprado 3, 4, porque a mí no me duele comprar esa cantidad. Pero para otras personas será muy duro apostar en una rifa, comprar una oportunidad. Ujú. Entonces, yo obviamente tengo 4 veces más oportunidades Que el que compra una que el que sola, compra una claro. sola. Entonces, ese, la plata llama a la plata no tanto es porque tenga yo más plata, Ujú. sino o que la suerte me sonríe porque está al lado, no, sino simplemente porque tengo la capacidad de comprar más oportunidades de Exacto. una forma muy, muy práctica de explicar cómo funciona. Ahora, mientras usted hablaba de eso, Miguel, yo pensaba, eh, cuando usted tiene dinero, la gente confía más en usted. ¿Sí? Exacto, ¿Por sí, qué? sí, Porque sí. ellos dicen, no, pues si este hombre tiene dinero es porque sabe usarlo, sabe cómo manejar los negocios. Entonces, mucha gente, así sea poquito, llegan e invierten en usted. ¿Sí? Llegan, venga, usted tiene una idea clara, sabe manejar su dinero, sabe manejar sus negocios. Venga, le doy mi dinero para que lo administre, para que me genere algo más de rendimientos. Usted se queda con una porción. Entonces, y eso es lo que pasa inclusive con los bancos, muchachos. Eso ustedes ven y usted lleva la plata al banco más grande, busca el banco más grande y que le dé mejores beneficios y sobre todo seguridad de que su dinero no se va a perder. ¿Sí? Entonces, es curioso. Entre más dinero usted tiene, la gente pareciera como si usted tuviera un reflejo de que más confianza genera. ¿Sí? No es suerte, mejor dicho. Y no es de, muy Ujú. seguramente, obviamente, esa persona también ha trabajado duro, pero hay otras circunstancias. ¿Sí? No es igual, no es igual para nada. Exacto. Me llega otra cosita que, digamos, como en mi familia, por más que sea, hay gente que saca préstamos al banco y todo eso. Últimamente conozco a esa persona que él casi toda la vida ha trabajado con el banco y ha adquirido cosas y ha avanzado gracias al banco. ¿Qué es lo que pasa? Que él, digamos, le dan un préstamo de 10 millones, nada, no le ponen restricción ni nada, solamente tome, Ya le trabájelos, entregan la plata. trabájelos. ¿Qué es lo que pasa? Él llega y realiza sus trabajos, todo lo invierte y empieza a pagar las cuotas. Poco a poco va pagando. Cuando ya le van faltando 5 o menos, ya empiezan a llamarlo. Hey, ¿necesita más dinero? O sea, ¿qué es lo que hace? Que genera confianza. Y al generar confianza, pues claro que él va a aprovechar esa confianza y va a seguir aumentando su capital. Entonces ahí se genera, digamos, que realmente, como acaba de decir usted, la confianza es lo que va a hacer que pues también progrese. Y eso lo aplica mucho los bancos. Y eso lo he visto porque, digamos, como ya lleva todo el tiempo y el banco sabe de que pues está pagando, pero pues él por fuera pues ya tiene un capital mucho más grande de lo que le prestan. Entonces, cuando él va terminando o ya va a mitad, la gente del banco le llama y le dice, si necesita dinero, venga, nosotros le solventamos para que usted continúe creciendo. Entonces, pues claro, o sea, en un punto de que pues ser pobre o rico depende de una confianza que se genere pues con el entorno. Sí. Eh, También tengamos en cuenta que esas familias, aparte que son muy herméticas, saben entender lo que significa tener un hijo. ¿Sí? Saben que su riqueza, su poder será repartido entre muchos si tienen muchos, mientras que si tienen pocos, primero va a ser más fácil de educarlos. ¿Por qué? Porque es más fácil de educar un hijo que educar 5. ¿Sí? Claro. Eso es la primera parte. Uh -huh. Y la segunda es que ciertamente eh, a la hora de transmitir ese conocimiento, de transmitir esas ideas, obviamente es más fácil y dar a conocerlos también. Vivimos en un mundo que no. Tristemente, lo ideal sería que fuéramos, que fuera a través de la meritocracia que ganáramos nuestra posición social, nuestro rigor como persona, pero la realidad es que no. Sí,
inclusive muchas veces ha pasado que los padres, pues los ricos, cuando ven que una persona no es capaz, prefieren entregar esa riqueza a otros, ¿sí? Para que la sigan construyendo. Y a ese punto quiero llegar, ¿sí? Siempre lo he dicho, la inteligencia social es muy, 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 muy importante, porque el entender cómo funciona la mente humana y cómo darle lo que la otra persona quiere, a la larga te va a dar lo que uno quiere, ¿sí? Entonces, esa inteligencia social no parece como un mérito, pero realmente detrás de eso, como su nombre lo dice, tiene un trabajo, una inteligencia, un deber de entender cómo funciona, una construcción completa de qué es el humano y cómo piensa. Y eso requiere de mucho estudio, de mucha observación. Entonces, por ejemplo, esos ricos, hablando, ellos enseñan eso, a que no tanto el dinero, porque el dinero, muchas personas, vuelvo a mencionar, se ganan la lotería, pero como no tienen todas esas habilidades de adquirir contactos, de detectar quién es confiable y quién no, de abrir puertas, de generar negocios, vuelven a la pobreza. La estadística dice que alrededor del 90% de las personas que se ganan la lotería caen nuevamente en pobreza. Entonces, detrás de esa suerte no hay ningún mérito, no tanto porque no tenga el dinero o no haya trabajado por él, sino que a pesar de que tiene un trabajo y puede tener una carrera y un conocimiento teórico, el conocimiento social, esa habilidad social, esa inteligencia social, no la tiene. Eso es lo que lo lleva a sucumbir. Esa sería mi opinión. ¿Usted qué opina? Sí, la falta de preparación, ¿sí? Porque, Sí, digamos, o sea, por lo que la persona que se gana la lotería y que haya estado, digamos, en una posición no tan económicamente, pues, estable, ¿qué va a hacer? O sea, que como se ganó la lotería, no hubo esfuerzo, no se educó, porque realmente cuando uno no tiene poder adquisitivo es muy probable de que no se eduque financieramente. ¿Qué es lo que va a pasar? Ese dinero que va a tomar va a empezar a despilfarrar, o sea, no lo sabe manejarlo, sí. ¿sí? No sabe manejarlo. ¿Por qué? Porque no tiene educación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a lo que no, al no tener educación va a botar todo, igualmente va a volver al lugar. Va a retornar, Ajá, va a retornar. va a retomar a sus inicios. Me gustaría saber de ustedes, errantes, algunos se ha ganado la lotería, ¿Con qué qué número? historia, sí, y aquí y también los que nos siguen en TikTok, cuéntenos, nos encantaría saber, pues, y a ver, si se han ganado, conocen algún familiar que se haya ganado la lotería y que saliera de pobre a rico y volviera a sus inicios. Eso sería muy interesante saberlo. Volviendo al tema, pues, de la historia que les contaba al inicio, de estar en los dos mundos, cuando estuve en la campaña del alcalde y yo hacía parte de su fórmula política, era muy curioso que todos temblaban cuando llegaba alguien, entre comillas, importante. Llegaba alguien que, oh, es que este es el tío del candidato a la gobernación de nuestro departamento, aquí, por decirlo así, como en otros países de nuestro estado, ¿sí? Eh, y temblaban y no sabían qué decirles. El poder tener a mi corta edad, tener ese conocimiento de haber conocido gente importante a través de mi papá. Tal vez yo ya no tenía esos contactos, pero tenía esa, volvemos a decirlo, esa inteligencia social de verlos como personas. No que, ay, que es que tienen mucho dinero, que no, son personas. Y como personas se les puede hablar, ¿sí? No hay que ser, dirían aquí en Colombia, lambón, ¿sí? Chuparrueda, dicen en otros lados. Y la realidad es que no. Usted puede hablarle sinceramente, inclusive lo que más desean ellos es que no los busquen solo por dinero, sino los busquen por sus Por, habilidades, como persona. como persona, por su conocimiento y que ustedes también tienen mucho que ofrecer. Ustedes, errantes, cuando ustedes vayan a venderse, en el sentido de vender una idea, de venderse como profesionales, ustedes no lleguen, volvemos al punto, lambiendo ni nada, no, demuestran que ustedes tienen algo que tal vez ellos no tienen, pero de una manera respetuosa, ustedes y abogando por la necesidad. Entonces, dependiendo, como dicen por ahí, que dependiendo de la fiera es la carnada. Entonces, si es un político, es poder, ¿sí? O contactos, o la forma. Por ejemplo, yo en esa época lo que hice fue que yo abrí una red social y mi campaña fue a través de las redes sociales. Y yo tenía visualización de 5.000, 6.000 personas. ¿Sí? Entonces yo no les llegué diciendo, no, es que mi campaña, tal cosa, no, yo llegaba y mostraba mis dígitos, no, yo llevo aquí en redes sociales 6.000 personas, yo no necesito dinero, yo lo que necesito es poder entrevistar al candidato a nuestra gobernación. O sea, esas personas se impactaban, decían, no, esto es lo que necesitamos, personas como él, Personas ¿sí? diferentes. Diferentes, y a pesar, por eso mismo, porque mi mentalidad ya no era dinero, sino era
la importancia de los contactos, de poder llegar allá a través de lo que yo tenía y que Lo lo que que podía ofrecía. ofrecer. Entonces, inclusive el candidato a la alcaldía, ahorita alcalde del municipio, de la municipalidad, él quedaba sorprendido. Decía, ¿cómo? ¿Cómo? Es que es imposible este hombre hablándole a esta gente de tú a tú y sin miedo. ¿Cómo hace? Él quedaba bastante sorprendido porque los otros eran como con un miedo, como si fueran dioses. Sí, me llega una historia que la escuché a un coach que decía que iban 3 personas a una entrevista de trabajo y pues ya pasó el primero. El primero fue, habló con el y él tenía 2 doctorados, sabía varios idiomas, sabía inglés y portugués, ¿sí? Y resulta que ese dijo, no, este no me sirve, lo sacó. Pasó el segundo. Él también tenía doctorados, hablaba idiomas, tal. Y había uno, el tercero, de que él no tenía los mejores títulos y no sabía hablar idiomas. Entonces, y vio que a esos 2 lo rechazaron. Entonces él ya se iba a ir ya de la entrevista. Dijo, no, si ellos no pasaron con toda esa preparación, mucho menos yo. Entonces, bueno, ya se iba a ir cuando llegan y lo llaman. Y él entra todo nervioso. Y que estaba nervioso y entonces el que le hace la entrevista le pregunta, ¿y usted qué? ¿Usted qué sabe hacer? Yo lo único que hacer es hacer caso. El entrevistador se sorprendió. Digo, ¿cómo así usted sabe hacer caso? Digo, sí, es lo único. Si quiere, ya me voy. Digo, no, 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 espere. ¿Usted sabe hacer caso? Dijo, sí, contratado. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente él llega y le dice, mire, es que yo tengo aquí mucha gente profesional, pero es que nadie me hace caso. Y eso es lo que yo necesito. Entonces ahí está de que, pues, realmente si él iba ofreciendo hacerle caso a esa persona solamente. Algo que necesitaba Ajá, esa eso persona, era lo que necesitaba la empresa, alguien que le haga le caso, cumpliera. le cumpliera. Y por eso rechazó a los otros, porque quizás como estaban tan preparados, entonces quizás entraron prepotentes, como que yo Un sí conflicto de sé. poderes. Ajá, exacto. En cambio la otra persona dijo, no, yo lo único que hacer es hacer caso. No, contratado, usted es el que me sirve en esta empresa, porque en esta empresa son buenos, tienen muchas habilidades, pero necesito a alguien que me haga caso, Que cumpla. que cumpla. Entonces ahí está como una partecita de que pues no siempre, digamos, tenemos que cumplir muchas expectativas para agradarle a otros, sino pues siendo nosotros mismos con nuestras habilidades, podemos encajar. Llegamos a este punto. Yo sabía que íbamos a llegar acá y muy seguramente ustedes errantes. La frase como tal de que es pobre porque quiere, que si usted se queda en ese mismo hueco, sin hacer nada, sin intentar, sin luchar, pues obviamente va a continuar igual, ¿sí? Obviamente no vamos a decir que ustedes, como todos los vendedores de humo, que dicen, no, es que si usted hace su propio emprendimiento y la vaina, y si usted no lucha, entonces nunca va a ser rico, ¿sí? No vamos a caer en eso. Pero sí les digo que al luchar, obviamente pueden mejorar un poco más su posición, ¿sí? Al preguntarse, venga, ¿será que en algún lado hay una beca para mí? Así sea lo que sea. O por ejemplo, venga, yo tengo un conocido que sabe un arte y que necesita a alguien que lo ayude a trabajar. Venga, yo me ofrezco a aprender y más adelante yo pueda vivir de ese arte. No lo va a sacar de pobre, o según como tengan concebido que es la palabra pobreza, porque por ejemplo, aquí en Colombia ser pobre es una cosa y en África otra. ¿Sí? Allá sí, eso es otro nivel. Yo creo que el que tiene un baño, una mínima cocina y un techo debe ser alguien rico para ellos. Entonces, sí, es como ustedes vean esa proporción. Pero el hecho de luchar, tratar de cambiar un punto, así sea un poquito, y lo va a poner en una mejor posición poco a poco, poco a poco. No va a volverse Zuckerberg, no va a ser Elon Musk, no va a ser Jeff Bezos, pero por lo menos Está cambiando. algo mejor está, ¿sí? Entonces, ya como para terminar, Miguel, ¿usted qué diría? No es así, porque analizándolo de esta forma, hay factores externos que hacen que pues esa frase no sea bien aplicada. Digamos, una persona que, digamos, una pareja y tienen un bebé, ¿no? Ese bebé no viene con las mismas condiciones que una persona de una familia pues normal, o sea, así, más o menos acomodada. Va a tener más oportunidades, ¿cuál? El que está Más o menos acomodado. más o menos acomodado. ¿Por qué? Por lo que por lo menos va a poder tener, digamos, una crianza bien. Algo mejor. Algo mejor. En cambio, un peladito de eso ya va a empezar, no va a empezar por un buen camino. También, pues así como agregando algo que se me acaba de tener en cuenta, la alimentación afecta mucho. La capacidad de crecimiento del cerebro, la capacidad de nutrirlo y llevarlo a una mejor posición, inclusive desde el embarazo, que hay cuestiones que toca darles, que ácido férrico, una vaina así, en fin, yo la verdad en ese tema no lo conozco muy bien, pero sé que hay unos suplementos que deben darse desde el inicio para evitar ciertos factores de retraso a nivel intelectual,
del nonato, ¿cierto? Por ese lado. También, pues la cuestión de que esa nutrición de niño al crecer, pues le va a ayudar a estar mejor en cuanto a energía, en momento y toda la vaina. Sin embargo, yo digo que a pesar de las circunstancias, y yo me acuerdo de un canal que soy seguidor de las acérrimo, que es Cordura Artificial y Esquizofrenia Natural, ¿sí? Son dos canales que él maneja y él cuenta que le tocó muy duro, ¿sí? Y salió adelante, fue a punta de lucha, de constancia, y obviamente no volvemos al punto. No es rico, no es rico, pero está algo mejor como misión, ¿sí? Se notan bastantes afecciones a nivel de salud, a nivel psicológico, pero muy seguramente por también desde donde inició no era una base muy sólida o Ujú. muy fuerte. Y chapo, como dicen mucha gente, chapo para el que logra salir así como él, de la nada. Sin embargo, ciertamente tampoco se le puede pedir mucho en el sentido de que él, donde hubiese nacido en un lugar mucho mejor, muy seguramente estaría en una mejor posición por el solo hecho de que ya está 3 o 5 sillas más adelante que el resto. Entonces, yo quiero preguntarles, errantes, sobre su historia de vida y si les han vivido algo parecido. Y si no es más, les digo, sigan nuestro canal, apóyenos, denos un me gusta, suscríbanse al canal, que créanme que nos ayudan mucho. Así que hasta la próxima, errantes.